¿Qué dice la Biblia que es el ser humano? ¿Qué dice la Biblia que es el corazón del ser humano? El corazón del ser humano, dice la Biblia, es engañoso y perverso. Así dice la palabra, ¿no? ¿Cómo es el corazón de todo ser humano? Engañoso y perverso más que todas las cosas. Eso se refiere ese versículo a algunas personas, las personas que hacen maldades grandes, por ejemplo, los que están en las cárceles por delitos terribles, las personas que hacen actos psicopáticos, así, ese se refiere a esas personas. No. Cuando la Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso, se refiere el corazón de todo ser humano. Todo ser humano. En modo natural es engañoso y perverso. El rey Ezequías quiso vivir más. Ayer hicimos una comparativa. Íbamos a hacer la comparativa, pero no se hizo correctamente, completamente más bien, hizo falta. Ayer hablamos de Eliseo. Eliseo, dice la Biblia, estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Cuando miramos, aquí se nombra algo del rey Ezequías en este capítulo, y se nombra que Merodac, Baladac de Babilonia, el rey de Babilonia, vino a celebrar, que primero vino porque él estaba convaleciente, el rey Ezequías, pero lo que hizo fue celebrar con Ezequías que iba a vivir más años. Prácticamente el corazón que salió de Ezequías fue el corazón que hoy vemos cuando le celebran el cumpleaños a una persona. Sabemos de la canción que cantan, es una canción, no sé si es de todos los países, pero supongo que sí. No sé exactamente el origen de esa canción, quién fue el primero que cantó esa canción, de que los cumpla feliz, que los siga cumpliendo hasta el año, hasta que no, hasta siempre, que no muera, mejor dicho, que nunca muera. El corazón del ser humano, dice la Biblia, es engañoso y perverso. ¿Por qué empezamos hablando de que el corazón de nosotros es engañoso y perverso? Porque nuestro corazón automáticamente está en no querer ir delante de Dios. Si el ser humano supiera cuán frágil es, si el ser humano supiera cuán corto es el periodo de tiempo que va a estar en este cuerpo, para algunos dirá, uy, de pronto yo vaya a estar, no sé, 50 años más, un ejemplo. De pronto alguna persona se exprese así. ¿Eso le parece mucho? ¿50 años? Pues me parece que sí, bastante. Así podría pensar una persona. 50 años no es nada. Es más, la mayoría de los que están acá es probable que ya hayan superado los 40 años, la gran mayoría. Habrán algunos que están entre 30 y 40. Y habrán un porcentaje muy pequeño, tal vez, no sé, 3, 4. ¿Entre cuántos hay? Dice que hay 60, más de 60. Tal vez el 5% puede que esté por debajo de los 30. Puede que solamente el 5% esté por debajo de los 30. Lo normal, la mayoría, debe estar superando los 30. La gran mayoría, me atrevería a decir que más del 70% debe estar superando los 40. Si una persona tiene 40 años y va a vivir, vamos a hacer una exageración. Lo que estamos diciendo aquí no es de el corazón engañoso. Es más, lo que vamos a decir acá le va a doler al corazón engañoso y perverso de nosotros. Lo que estamos hablando aquí es aterrizado, aterrizado. O sea, no, aquí lo contrario a esa canción de que los cumpla feliz, eternamente, que nunca deje de cumplirlos. Es no, contrario a esa canción. Lo contrario de esa canción es lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo opuesto. El corazón que transmite el mundo en modo natural, aquí vamos a hablar exactamente lo opuesto. Entonces, si estamos hablando de personas que tienen más de 40 años, eh, ¿será que van a vivir 50 años más? Súmele a la edad que usted tenga en este momento, súmele 50. Imagínese cómo es una persona de esa edad si es que llega a esa edad. Cuando una persona supera los 100, es tan raro que una persona supere los 100, que cuando una persona supera los 100, hasta sale en el periódico, sale en las noticias, porque es algo muy raro.
Por ejemplo, en la ciudad que me encuentro, todos ustedes, hablando del corazón engañoso y perverso, todos ustedes habrán escuchado de familiares que no son salvos, de familiares que no tienen el Espíritu de Dios. Habrán escuchado historias fantásticas. Habrán escuchado, su tatarabuela vivió hasta los ciento, yo no sé qué. Todos los que están acá habrán escuchado en algún momento, ya sea de un tío, de una tía, de algún familiar, cuando ustedes eran niños tal vez, escucharon, su tatarabuela, gente que usted no conoció, pero ¿qué le van a decir? Ella vivió hasta los 120, así van. Tal vez ustedes han escuchado ese tipo de historias, porque el corazón del ser humano es engañoso y perverso. En la ciudad que me encuentro en ese momento hay más de 10 millones de habitantes y no es una ciudad de las más grandes. Si comparamos con México, creo que es una cuarta parte de México, de CDMX, de la Ciudad de México. Aquí, en la ciudad en la que me encuentro, ciertamente es una ciudad grande, pero no es tan grande como muchas otras ciudades que son muchísimo más grandes. Pero en la ciudad que me encuentro de más de 10 millones de habitantes, si alguien llega en esta ciudad a superar los 100 años, salen las noticias, salen las redes sociales, se hace video, las personas van y visitan a esta persona que superó los 100, que llega a 101, 102, 103, y le hacen video, sale en la noticia. Porque realmente la verdad no es lo que ha llegado a nosotros como un rumor. Que su tía, su tatarabuela, no su tía le dice a usted, no, sí, su tatarabuela, cuando usted era niño tal vez le dijo así su tatarabuela, ni siquiera le dicen su bisabuela, sino su tatarabuela, ella murió de 120 y tantos años. Pero eso que están diciendo es inventado por nuestro corazón que es engañoso y perverso. El ser humano, ¿dónde tiene su corazón en modo natural? En querer estar acá. El corazón que vimos hoy en Ezequías. Ahora, lo que leímos hoy de Ezequías fue hermoso, fue bonito. Lo que leímos hoy fue vergonzoso. Fue vergonzoso. Siendo uno de los reyes que caminó con Dios como ningún otro rey. Este rey, ¿cómo había sido su vida? Brillante. Solo tuvo una mancha en la vida de él. ¿Cuál fue esa mancha en la vida de Ezequías? Hago esta pregunta. ¿Saben cuántos años vivió él terriblemente? ¿Cuántos años vivió con gran vergüenza de una manera terrible delante de Dios? Los primeros años de su reinado fue éxito, hasta el momento en que Dios se lo iba a llevar. Pero él vivió después una vida terrible. Hago esta pregunta. ¿Alguien sabe cuántos años vivió esa vida vergonzosa? Quien sepa la fecha sabrá por qué. Quien no pueda decir cuántos años, todavía no entenderá de qué es que estamos hablando. Entonces, ¿sabes? 15 años, 15 años, 15 años. Ya los hermanos están escribiendo 15 años, 15 años. Algunos preguntan, ¿15 años? ¿Por qué 15 años? Si alguien preguntó, ¿15 años? ¿Pero por qué? ¿Por qué todos están diciendo 15 años, 15 años? Dios, cuando leímos el capítulo anterior, Dios le dijo a través del profeta que ya se lo iba a llevar. ¿Eso que le dijo Dios es una maldición o es una bendición? Eso es una bendición. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? El apóstol que fue llevado al cielo. Vamos a leer, inevitablemente, para considerar esta parte, vamos a leer 2 Corintios capítulo 12. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 12, desde el versículo 1. 2 Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Así leímos estos versículos. ¿Por qué leímos estos versículos?
Ya sabemos de quién está hablando el apóstol Pablo acá. No sé si se dieron cuenta. Ya en el último versículo que leímos, el apóstol Pablo aclara de quién es que está hablando. Parece que está hablando de una tercera persona. Conozco a un hombre. Así yo lo conozco, yo conozco a un hombre. Pero cuando llegamos al último, al cuarto versículo, ¿qué dice? El cuarto versículo dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó. El versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ah, el apóstol Pablo está hablando de él, pero ¿por qué habla así? Tan raro que él habla, ¿no? Es él está, las personas, los literatos, las personas que han estudiado la Biblia como si fuera un libro literario, han dicho que entre todos los escritores de la Biblia, el que usa un lenguaje más metafórico, un lenguaje que es más difícil de entender, cuando una persona lee una epístola del apóstol Pablo, tiene que volverla a leer, el común de las personas. En el caso de nosotros ya no, porque ya todo nos es claro. Pero el común de las personas, un literato, una persona que se dedique a estudiar de una manera como artística la literatura, tiene que leer y vuelve y lee y dice, es que yo no entiendo. Es que el apóstol Pablo, no sé, las palabras que él usa, la forma como él se expresaba, yo hubiera querido que él se expresara de una manera más, ojalá lo hubiera sido como Pedro, así un pescador. Pero es que Pablo tenía mucho estudio, así las personas se expresan. Es que Pablo, ay, no, como parece que él era doctorado, ¿no? Él estudió, como dice el apóstol Pablo, que él estudió a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un rabino venerado en el pueblo de Israel. Venerado es, todo el mundo se quitaba el sombrero delante de Gamaliel. Nadie alcanzó conocimiento humano como el que alcanzó Gamaliel. Todo el mundo, cuando oían la palabra Gamaliel, era como si en esta época alguien dijera, yo estudié con Einstein. Entonces, en el sentido de física. Pero en el sentido de los judíos, todos estudiaban lo mismo. Los judíos todos tenían una misma meta. ¿Cuál era la meta de todos los judíos? Memorizarse las escrituras. Desde que eran bebés, ellos fueron instruidos para memorizarse las escrituras. Su vida, la vida de un judío, de un israelita, ¿cuál es la vida de un israelita? Memorizarse las escrituras. No, no viven para otra cosa. Ellos viven desde bebés. Desde bebés son formados de esa manera. Bueno, vamos a tener que hablar un poquito de la formación de los judíos. Los judíos normalmente, así desde bebés, sus papás los instruyen para que memoricen, 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 memoricen. Para un israelita, primaria es el Pentateuco. Bachillerato es aprenderse todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo empezó? Aprendiéndose el Pentateuco. ¿Y cómo termina? Aprendiéndose todo el Pentateuco, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Pentateuco y luego todo el Antiguo Testamento, incluyendo el Pentateuco. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? ¿Qué importancia tiene esto que les estoy diciendo? Porque vamos a hablar de los que no pueden, vamos a hablar de los que no tienen capacidad, de los que no pueden memorizar, de los que no pueden aprender, los que no pueden avanzar como los otros niños. Entonces, cuando termina esa primaria, cuando termina la primaria, los que no logran aprenderse bien el Pentateuco, o sea, aprendieron mal, se les olvidaba o les quedó muy difícil. Estuvieron 5 años tratando de aprenderse, pero no lo aprendieron todo. Bien, no. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Pueden pasar al bachillerato? No pueden pasar al bachillerato. Si no se aprenden el Pentateuco, no tiene sentido que sigan aprendiéndose el resto del Antiguo Testamento. No tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Porque les quedó difícil aprenderse el Pentateuco hasta los 10 años, entonces ellos empiezan a hacer otra labor. Se dedican a eso, a pesca, ganadería, agricultura, algún oficio. O sea, se dedican a hacer la fuerza productiva, laboral, los que no tienen la capacidad de aprender. Entonces, suena feo, ¿no? Pero existe. O sea, no todo el mundo puede avanzar igual. Entonces, no todo el mundo puede aprenderse. Los que terminan el bachillerato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así, hablando en el lenguaje que hablamos aquí en Sudamérica y Centroamérica. Entonces, básicamente, ¿no? Hay hermanos en Norteamérica, pero estamos usando el lenguaje que usa la mayoría. La mayoría dice primaria y bachillerato, vamos a usar eso. Quienes cuando terminan el bachillerato,
Quienes lograron aprenderse muy bien el Antiguo Testamento, esas personas pueden buscar a un rabino y decirle que quieren ser discípulos de ese rabino. Lo que estamos hablando ahorita sí tiene que ver con la cultura hebrea, pero es importante para que ustedes sepan por qué los discípulos de nuestro Señor Jesucristo no hicieron el bachillerato. No sé si se dieron cuenta, a eso es lo que vamos. Entonces, los que logran hacer el bachillerato, los que lograron aprenderse bien todo el Antiguo Testamento, tanto los primeros 5 libros en su primaria como en el bachillerato, los otros, todo el resto de la Biblia, entonces los que se aprenden todo el Antiguo Testamento, ellos pueden escoger un rabino y postularse, decirle a ese rabino que quieren ser sus discípulos. El rabino les va a hacer pruebas. El rabino va a experimentar si ellos efectivamente se saben todo el Antiguo Testamento. Y ya empieza para ellos, eso sería la universidad, lo que sería el equivalente para como las otras culturas, el resto del mundo, lo que sería el equivalente de hacer, de hacer la universidad es para las personas que lograron aprenderse de memoria todo, todo el Antiguo Testamento. ¿Qué estamos viendo en este caso? Pareciera de pronto para algunos como, pero no estamos perdiendo el tiempo hablando de esto, ¿no? No estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque las personas que gritaron, crucifíquele, crucifícale, fueron personas que se sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. Se sabían todo el Antiguo Testamento. Las personas que gritaron, crucifícale, crucifícale, con ira, crucifícale, le decían a Poncio Pilato, crucifícale, crucifícale. ¿Qué personas eran? Se sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. Porque fueron personas que ya estaban siguiendo algún rabino. Entonces, estas personas, curiosamente, eran las personas que más odiaban a Jesús. Curiosamente, ¿quiénes? Las personas que tienen más fuerza, los que tienen más capacidad. ¿El mundo a quién premia? El mundo premia a los fuertes, a los capaces, a los que pueden más, más, más. Así premia el mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿a quiénes escogió? A pescadores. La mayoría de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo eran expertos en la pesca. ¿Qué significa? Disculpen la expresión que voy a decir. No eran aptos para el estudio. ¿O cómo la sociedad los ve? Era el desecho de la sociedad. ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 1 del versículo 27 en adelante? Dice, Dios usa lo vil y menospreciado del mundo. ¿Quiénes fueron los que gritaron, crucifícale, crucifícale? Los capaces del mundo, las personas que tenían más capacidad. Los más capaces en este mundo fueron los que gritaron, crucifícale. ¿Quiénes eran los que podían escuchar a Jesús? O sea, ¿qué personas eran los que fácilmente eran arrastrados por las maldades? Las personas que eran fácilmente arrastradas por sus pensamientos, los que no tenían capacidad de memorizar. Los que memorizaron cómo se veían en toda la sociedad, no solamente como personas excelentes, exitosas, sino se veían como personas correctas, porque no tenían tiempo. No tenían tiempo para estar sumergido en las maldades que ciertamente salían de ellos, pero no tenían tiempo porque estaban compitiendo para ser el que más memorizara, más memorizara. Cuando en la Biblia dice Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, dice que habían personas que se acercaban a Jesús para oírle. No sé si se acuerden qué tipo de personas podían oírle. Publicanos, pecadores. ¿Qué personas podían oír a Jesús? Los que eran arrastrados por el pecado. ¿Qué personas eran arrastradas por el pecado? Aquellas personas en quien la ley cumplió su función. La ley tiene una función. Dice la Biblia que la finalidad de la ley es encerrar a todo el mundo bajo pecado para que Dios pueda tener misericordia de esas personas. Hace poco, el pastor Christopher estábamos estudiando Romanos capítulo 5, del versículo 12 al 19. ¿Y qué dice el 19? Vamos a leer ese versículo rápidamente. Vamos a leer ese versículo. Romanos capítulo. El tiempo pasó hoy rapidísimo, rápido. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Romanos 5, 19. ¿Qué dice? Romanos 5, 19 dice,
Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cuando se habla de el pecado, ahí se habla de todo el mundo. En el versículo 12 se habla del pecado y ese sí es para todo el mundo. ¿Cómo dice? Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. Así dice, ¿no? Todos. No dice a muchos, sino dice todos. Pero cuando aparece la cura, no dice todos. Cuando aparece la cura es a través de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 19 que leímos ahora. Entonces, ¿cuál es la enfermedad? El pecado. ¿A quién contagió el pecado? A todos. Pero ¿cuál es la cura? Aparece en el versículo 19. Ya no dice todos. En el versículo 19 dice muchos. ¿Por qué? ¿Cuál es esa diferencia? El pecado a todo el mundo lo separó, pero ¿quién logra unirse con Dios? Todos logran, así todo el mundo, como algunas personas dicen, que todos somos hijos de Dios. No. Todo el mundo, Romanos, para todo el mundo, ¿qué versículo es? El 12. Todo el mundo quedó separado de Dios, todo el mundo quedó muerto. Ese es el versículo 12. Todos, todo el mundo, toda la humanidad quedó muerta. Pero, ¿quiénes logran unirse con Dios? ¿Todos? No, ahí sí ya no dice todos, ahí dice muchos. Lo explicaba el pastor Christopher, cómo él lo recibió. Hace poco en el seminario bíblico que hubo, que viajó el pastor Gabriel King de Argentina a Chile, y escuchando la palabra, eso quedó en el corazón así penetrado, así. Esta parte. ¿De qué? No son todos, no dice todos cuando habla de quienes vuelven a unirse con Dios, sino habla de muchos, pero no dice todos. Para todos, la separación. Pero ¿quién logra unirse? El que lo logra creer. ¿Todo el mundo va a creer? No, el mundo no puede creer. Entonces, ¿quiénes podían realmente quedar encerrados por el pecado? Las personas que no tenían capacidad, lo que era vil y menospreciado. La sociedad a quien ve de una manera exitosa, el que alcanza logros, pero a quien ve como una persona que fracasó, una persona que no pudo estudiar, no pudo terminar. Esa persona que no pudo estudiar, no pudo terminar, ¿cómo tuvo una vida? Una vida llena de maldad, llena de muchas maldades, muchas transgresiones. Porque como esa persona no estudiaba, entonces se dedicaba a un arte manual, como la pesca, carpintería, se dedicaba a algo así. ¿Y qué le quedaba? Mucho tiempo de ocio. Entonces, ¿qué pasaba en el corazón de una persona que tiene mucho tiempo de ocio? ¿Qué se manifiesta? Todas las maldades empiezan a salir a flote. No sé si sepan qué es lo que les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo es, quienes acá han recibido la salvación se han caracterizado por ser personas que han podido ver la maldad pulpa. Suena feo, ¿no? Ahora todos los hermanos, todos quedaron al descubierto. ¿Qué dijo? ¿Qué dice la Biblia de la mujer que fue sorprendida en adulterio? La mujer que fue sorprendida en adulterio alcanzó la misericordia. Pero ¿quién puede ser sorprendido? ¿Quién puede quedar con el corazón de la mujer sorprendida en adulterio? Las personas que no son como brillantes para el mundo. Las personas que son brillantes para el mundo no tienen tiempo, no tienen tiempo. Están muy ocupados triunfando, alcanzando logros para que el mundo haga esto. Entonces, todos ustedes tendrán familiares a quien toda su familia cuando los ve hace esto. Y dicen, ay, ojalá usted sea como su primo. Mire que su primo se compró una casa de $1.000.000. Mire que su primo estudió ingeniería mecatrónica, está trabajando en la NASA. Es el mundo tiene como loable, ese tipo de cosas, las cosas perecederas, cosas efímeras, cosas que se destruyen con el uso. ¿Eso sirve para algo? Sirve para ganar reputación delante de los hombres. Pero curiosamente, eso, históricamente, en la época de nuestro Señor Jesucristo, quienes tenían esa vida, ¿cómo se llamaban? Gamalieles. Gamaliel era el más, el humanamente exitoso en esa área. Pero
sirve para la salvación? La Biblia no dice que Gamaliel era salvo. La Biblia no dice así. La Biblia, ¿cómo habla de Gamaliel? Como una persona. Así, ¿quién era Gamaliel? ¡Oh! Llegó Gamaliel. ¡Oh! Todos de pie, llegó Gamaliel, pongámonos de pie. ¡Oh, Gamaliel, bienvenido, Gamaliel! ¡Uy, Gamaliel está acá! ¡Uy, qué privilegio, Gamaliel! ¡Uy, me quito! Si tengo sombrero, me quito el sombrero. Gamaliel. Personas exitosas, delante de los hombres. Lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Bueno, creo que nos hemos pasado otra vez bastante. La idea no era esa. Tenemos que concluir. Hemos nombrado el éxito, el no éxito, por el corazón engañoso y perverso. ¿Cómo comenzamos el día de hoy? Al leer el capítulo 39 de Isaías, ¿qué es lo que estábamos mirando? El corazón engañoso y perverso. Así comenzamos el día de hoy el en vivo, ¿no? Hablando del corazón engañoso y perverso. Ezequías, teniendo una vida tan valiosa delante de Dios, él pidió más tiempo. ¿Dónde pidió más tiempo? El apóstol Pablo, hoy leímos en el corazón del apóstol Pablo, ¿no? Él dijo, vi a un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, él estuvo en el paraíso, donde oyó cosas inefables que al hombre no les dado expresar. La persona más culta entre todos los apóstoles, la persona más culta, por decirlo, la única persona diferente porque el apóstol Pablo tenía todas las características para ser de los que gritara, crucifícale, crucifícale. Él tenía todas las características. Él era una persona como el segundo después de Gamaliel. Gamaliel el más, humanamente. Pero ¿quién era el segundo? El apóstol Pablo. Cuando él recibió la salvación, porque Dios tuvo misericordia y Dios lo escogió, Jesús lo escogió para que fuera el reemplazo de Judas. ¿Escogió a quién? A alguien que por pura misericordia logró escapar de ese mundo de tesoros humanos que estudió esto, estudió aquello, tiene una beca tal, está estudiando. Hay hermanos que me escriben con dolor, porque me han dicho, yo toda mi vida quise que mi hija fuera así, muy así. Que toda la familia cuando viera a mi hija hiciera, ¡ay, ya llegó! ¡Ay! Así las personas piensan. Pero me dicen, ahora que yo soy salva, quiero que mi hija reciba la salvación. ¿Y saben cuál es la persona que más rechaza? Esa hija mía a la que le dicen doctora, a la que le dicen, ¿cómo le dicen? Magister. Esa hija mía a la que todo el mundo ovaciona. Toda la familia desea ser como mi hija. Yo toda mi vida quise que mi hija fuera así y ahora mi hija es así. Pero ahora si yo pudiera volver el tiempo atrás, hubiera preferido que mi hija no hubiera sido así. Preferible mi hija hubiera sido como la sobrina que ha recibido la salvación, es la sobrina que más había menospreciado toda la familia. Todo el mundo se burlaba de ella. Algunos dijeron que era prostituta. Así la llegó a tratar la misma mamá. Mi hermana llegó a tratar a mi misma sobrina así. Le dijo, prostituta. Porque ella, la vida que tuvo, muy vergonzosa, muy llena de maldad. Pero a mi sobrina, cuando le compartí el evangelio, lo recibió francamente. Tenía el corazón preparado, listo. Porque ella estaba atrapada por la ley. Pero una persona a la que todo el mundo puede recibir. Si Dios tiene misericordia y hace lo que hizo con el apóstol Pablo, sí. Pero el apóstol Pablo, la persona que tenía el lenguaje más exquisito, más elegante, el lenguaje más hermoso, el del apóstol Pablo. Pero una persona como el apóstol Pablo que tenía ese tanto lenguaje, tanto vocabulario, que dijo, oí cosas inefables. Bueno, él se refiere, pareciera que a otra persona, pero está hablando de él. ¿Escuchó qué cosa? Escuchó cosas inefables que al ser humano no les dado expresar. Cuando el apóstol Pablo habla de hablar en lenguas, él se refiere a hablar idiomas. Si miramos profundamente, él hablaba varios idiomas, porque él nació en un lado, fue criado en otro, él aprendió varios idiomas y los hablaba a nivel nativo. Entonces él dice, sé hablar lenguas más que todos. Puedo hablar lenguas más que todos. O sea, cuando él miraba a todos los apóstoles,
Todos los apóstoles al lado del apóstol Pablo eran como burritos. Sí, sí entienden a qué me refiero, ¿no? Todos se veían como burritos. El que más podía hablar en lenguas era el apóstol Pablo. Pero él hablaba en lenguas, no. El que más podía hablar en lenguas, pero ¿qué decía? Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que así. No tiene sentido hablar muchas palabras y que nadie entienda, ¿no? Entonces, él nunca se le iba a hablar, se le iba a oír hablando en otro idioma, aunque él sabía muchos. Él dice lenguas, pero se refiere a idiomas. Él podía hablar en otros idiomas, pero la vida del apóstol Pablo no fue para jactarse de lo que él podía hacer, de su capacidad intelectual, cognitiva, no. La vida del apóstol Pablo, ¿para qué fue? El que dijo, todo eso es basura. A todos me he hecho de todos. ¿Por qué podía él decir así? Porque él podía hacerse pasar por griego. Él podía hacerse pasar por romano. Él podía, entre los fariseos, el más, él también podía jactarse, decirle a usted, usted hacía así en el fariseísmo, midiéndolo, usted hacía así, pues yo hacía así. Entonces, si un fariseo se medía con el apóstol Pablo, le quedaba en los tobillos. Si se medían a nivel de quién era más fariseo, el apóstol Pablo dejaba a todo el mundo en los tobillos. Nadie le daba la talla. Si se iba a medir con romanos, también hablemos entonces como los romanos. ¿Usted puede hablar como los romanos? Sí. Vea, tengo ciudadanía. Uy, pero mejor dicho, ¿usted quién es? Así, o sea, era una persona, el apóstol Pablo era una persona de... Así, era una persona así. Pero Dios le dio misericordia. Bueno, hoy nos extendimos mucho. Falta más hablar, pero ya el tiempo nos estamos súper pasados. Queda pendiente. Solamente quiero que se queden en el corazón, en especial con el capítulo que leímos hoy, el capítulo 39 de Isaías, que se queden en el corazón con el error del rey Ezequías. Él donde puso la mira. Él cometió un error. Él debió haber tenido el mismo corazón del profeta Eliseo. Y ya entienden por qué. Algunos hermanos entienden por qué estoy diciendo que debió tener el mismo corazón del profeta Eliseo. Lean por favor esa parte cuando el profeta Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Ya se fue. ¿Cómo se fue? Feliz de irse. El apóstol Pablo que dijo, para mí el morir es ganancia. Esa frase. Esa es la frase más valiosa del día de hoy. Que se quede en el corazón de todos los hermanos. Mediten sobre ese versículo, sobre esa frase. Para mí el morir es ganancia. ¿Quién dijo eso? La persona que estuvo en el paraíso. La persona a la que Dios, aún estando en este cuerpo humano, le permitió conocer el paraíso. Y él dijo, para mí el morir es ganancia. Si ustedes meditan sobre esa frase, la vida de ustedes puede cambiar. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite, Señor, que los hermanos, quienes han podido recibir la palabra el día de hoy, no tengan su corazón y su tesoro en las cosas de este mundo. Ciertamente hay personas que aún recibiendo la salvación tienen la mira en las cosas de este mundo. Pero permite, Padre, que puedan tener todos los hermanos, podamos tener el corazón únicamente en el reino de los cielos, nuestra ciudadanía verdaderamente celestial. Aunque algunos aquí diríamos, soy mexicano, otros venezolano, colombiano, chileno, ecuatoriano, así, pero realmente ese es el lugar donde estamos radicados en este cuerpo, en esta tierra. Pero nuestra ciudadanía es celestial. Permite que los hermanos, todos los hermanos que hoy participaron, puedan tener su corazón en el reino de los cielos, para que cuando llegue el día que tengan que dejar este mundo, hagan con agradecimiento, como el apóstol Pablo, como el profeta Eliseo, no con tristeza, con dolor, como hizo Ezequías. Ezequías quería más tiempo. Se le dieron 15 años más, pero 15 años ¿para qué? Para vivir corruptamente, para vivir mostrando sus logros. Ya no era el corazón de él, esto me lo dio Dios, sino el corazón de él era, esto es lo que yo tengo, lo que he alcanzado. Padre, permite que no vivamos para este mundo, vivamos para las cosas tuyas, Padre. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.